característicos, Diego, no sé si coincidís, es que después de los 50 se logra otro tipo de estabilidad emocional. Y eso Completamente. tiene un impacto también en el ámbito del trabajo. Completamente. Los estereotipos que hablábamos nos muestran siempre a las personas mayores en un declive, ¿no? Con el bastón, la señalética, lo que vemos. Los viejos son poco productivos, las viejas no aprenden. Son todos estereotipos falsos, completamente falsos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que cambiar esa narrativa, tenemos que cambiar la imagen, porque la mayor parte de las personas mayores están en sus casas, tienen buen estado de salud, y porque además, como decías vos, cuando deciden emprender, cuando deciden iniciar algo, lo hacen con mucha seguridad, porque dentro de ese estereotipo se ve lo que vos decías, la pérdida. Pero a todos nos pasó que cuando a los 20 años dejaron de hacernos regalos para el Día del Niño, dijimos, uy, ya no soy niño. Y eso es una pérdida, simbólica, pero es una pérdida. Pero también ganamos en otras cosas, nos fuimos convirtiendo en adultos. Entonces, tenemos que entender que la vida es pérdida y ganancia, y la edad no es sinónimo en este caso de pérdida. Hay muchas cuestiones que se ganan. Solamente tenemos que escucharlos, tenemos que preguntarles, tenemos que ubicarnos nosotros en el lugar de esas personas mayores. Y esto es lo que no se está haciendo. Y me pongo a pensar a veces en esas personas que vos les decís, bueno, hay que pensar en los emprendimientos, quizás en el oficio que esa persona tuvo o en eso que quisiste desarrollar y te quedó pendiente. Pero en Argentina es muy difícil pensar en un emprendimiento separándolo de la parte económica, ¿no? Y la verdad que los adultos mayores tienen una situación económica bastante compleja. Teniendo en cuenta esa situación compleja, ¿qué les dirías vos para que salgan, ¿no? de esa imagen de, bueno, pero pará, ¿cuánta plata voy a gastar en un emprendimiento? Bueno, ahí está. Lo primero, a mí me parece que hay que identificar lo que a cada uno de nosotros nos gusta, lo que solemos hacer bien y cómo nos gustaría hacerlo. Quizás no te das cuenta, pero te lo dice otra persona. Pasó mucho, digo, en pandemia, Por supuesto. en donde muchos nietos le dijeron, che, pero abuelo, vos pintas súper bien, Claro. vos coses bien, vos cocinas bien, ¿no? Esos oficios que ellos los trataban como totalmente cotidianos y fueron los nietos los que le marcaron, esto lo haces súper bien y te gusta. Exactamente. E inclusive yo he sentido de casos donde esa visión, la mirada de la persona mayor con esa experiencia, les ha dicho, por ejemplo, en negocios familiares, no, tranquilos, esto va a pasar, no vamos a vivir el resto de nuestras vidas en pandemia. Y la mirada de esa persona mayor puso el equilibrio, un equilibrio que, como vos decís, tiene que ver con lo que hacemos bien, con lo que nos gusta, con cómo queremos hacerlos. Hay otro tema también, es importante explorar las redes de sostén social. Por ejemplo, a mí me consta que hay gobiernos, el gobierno de la ciudad, por ejemplo, es uno de ellos, y hay otros tipos de instituciones privadas, por ejemplo, en Uruguay, que es el referente en Latinoamérica en relación a emprendimiento, que es una sociedad, una ONG, que estimulan, que llaman a convocatorias, a concursos, y las mejores ideas las sponsorean y guían a esa persona mayor. Bueno, cada vez por suerte tenemos más de estas instituciones, que a veces son instituciones de gobierno, como dije, a veces son sociedad civil, a veces sector privado, que bueno, que ayudan a esto. Es cuestión de empezar a averiguar, de empezar a informarse. ¿Por qué? Porque son oportunidades, pero que son pocas todavía. Entonces es cuestión de empezar a buscarlas. Pero por suerte cada vez este tipo de espacios se abren más. Y bueno, y en base a esa idea, la experiencia también le va marcando a cada una de las personas en qué son buenas. ¿No? Quizás a los 20 tenés una idea y tenés ganas de hacerlo y vas probando, pero después de los 50 ya sabés lo que te sale bien. Totalmente. La experiencia es un asset, es un valor agregado. Como te digo, todos conocemos casos que uno dice, uy, a esta persona vivió pero no aprendió nada. Pero la mayoría de las personas, cuando vos preguntás, tienen el punto, digamos, donde quieren aportar. Y después hay un tema que a mí me parece que es fundamental. Está también comprobado que a medida que nos hacemos mayores, queremos dar. O sea, es como que si el gen del egoísmo que todos tenemos empieza a achicarse, empieza a reprimirse. Esto está estudiado en la década del 60, la teoría de la generatividad de Erickson. Pero la realidad es que muchas personas mayores quieren, por ejemplo, dar trabajo voluntario. Porque las personas mayores de hoy en Argentina, y esto es importante el contexto, las personas mayores de hoy, 7 de cada 8 son propietarias de su apartamento, de su inmueble, tienen sus hijos ya hechos, 9 de cada 10 personas reciben una pensión, que después vemos, pero que es un ingreso económico regular, por lo cual
ciertas cuestiones están como resueltas. Entonces, si vos pones a pensar cuánto de nuestras personas mayores hacen trabajo voluntario comparado con países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos, todavía tenemos un porcentaje muy bajo. Y esto nos está hablando de la falta de oportunidad, porque cuando les preguntamos a las personas mayores... Lo quieren hacer. Lo quieren hacer, lo quieren hacer. Lo hacen en los hospitales, lo hacen en las iglesias, en los templos, y hay muchas formas de hacerlo. Esto no es inventar la rueda, tenemos que mirar en otros países. Hemos hablado en otras oportunidades y tiene vinculación con esto, porque ya que estás hablando de Argentina, pero comparación de Argentina en relación al resto del mundo y en relación a puntualmente esas zonas azules que tanto hemos mencionado, ¿no? Muchas de ellas, bueno, algunas en Cerdeña, Italia, otras más orientadas a la zona de Japón. Esas zonas azules en donde no voy a mencionar la economía, porque en realidad lo importante no es la economía, sino en cómo se valora a ese adulto mayor en estas zonas azules, para repasar un poquitito ese concepto que habíamos hablado hace un tiempo. Ese punto que vos decís es muy interesante. Yo estuve en la zona azul de Costa Rica y hay las personas centenarias, que son realmente muchas. Hoy en esa zona debe haber no menos de 50, 60 personas centenarias y miles de los que vienen con 90 y con 80. Son personas que cuando las visité en la casa viven al borde de la miseria, son muy pobres. A diferencia quizás las de Cerdeña, que por pertenecer a un estado desarrollado como es Italia, tienen otro tipo de cuestiones, pero siguen viviendo también con conductas agrarias, si se quiere, como se vivía hace 50 años. Entonces, es cierto lo que vos decís. Hay un tema de dinero, hay un tema económico, que en nuestro país es importante porque aquí la longevidad correlaciona con ingreso económico y con educación. Estos son datos que ya tiene el PAMI ya hace unos años y esto es importante verlo. Pero yo creo que el secreto, como decís vos, es que cada uno de nosotros creemos nuestra propia zona azul. Y eso significa relaciones sociales, proyecto de vida, como esto que estamos hablando del trabajo, del emprendedurismo, actividad física, que esto es muy importante, sobre todo estamos saliendo, si se quiere, de una pandemia donde al principio estuvo muy bien encerrar a las personas mayores, pero ya no, porque se nos están angustiando, entristeciendo, deprimiendo y muriendo dentro de sus casas. Y algunas tienen mucho miedo de salir. Y tienen mucho miedo. Después de 1 año y medio ya. Entonces tenemos que dar esa seguridad, tenemos que brindar esa oportunidad y esa seguridad de que puedan salir y retomar su vida, porque hubo mucho sufrimiento. Son lo que yo llamo las otras curvas de la pandemia, que son más difíciles de medir. Entonces, como te decía, relaciones sociales, actividad física, espiritualidad. Hoy sabemos que las personas que tienen espiritualidad, no solo religión, sino la idea de trascender, y esto va con el brindar, con el legado, esto que hablábamos de mentorizar o trabajo voluntario, viven más. Entonces el secreto está en que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra propia zona azul, pero claro, eso es una tarea propia de introspección, de análisis, y hay que estar preparado para hacerlo. Más complejo y sobre todo marcando quizás un límite al entorno, ¿no? Porque siempre el entorno, cuando el adulto mayor va creciendo, intenta hasta apropiarse de la voz de ese adulto mayor y decir, no, mi mamá lo que quiere es esto y mi papá lo que quiere es, en realidad, no, que te diga él lo que quiere. Eso a veces es mucho más difícil, ¿no? Para esos adultos mayores. Tener una voz presente y marcar límites. Y no solo eso, el otro día escuchaba de un colega que le dice al hijo, bueno, ahora el hijo es el papá y el padre es el hijo. No. Nada más lejos de la realidad. Es un error. A ver, nos preguntamos y le preguntamos a quien hoy nos está escuchando. Yo no quiero que a mí, por ser persona mayor, me quiten los derechos, la posibilidad de decidir, la autonomía, que elijan dónde tengo que dormir, qué tengo que comer. Por favor, o sea, yo creo que la dignidad, ese halo mágico que nos rodea y que a veces se vulnera tan fácilmente. A veces se pierde eso cuando uno cuida a los padres por alguna situación. Me ha pasado en un momento donde me dijeron, bueno, pero vos ahora te tenés que hacer cargo de tu mamá, porque en realidad es como que sos la madre ahora de ella, cuidándola. Ella te cuidó tantos años. Momento, no. Primero, cuando uno tiene un hijo, uno tiene una historia previa. Ese hijo lo vas a amar o te va a hacer enojar mucho y vas a armar la historia. No lo conoces, es un ser humano que vino al mundo. Pero con tu mamá tenés un montón de historia previa, ¿no? Que tenés que respetar y tenés que valorar. Completamente. Y fue lamentable. Mira, cualquier manual, cualquiera de las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la política pública orientada a las personas mayores, sabemos que hay dos cuestiones que te definen el éxito o el no éxito de esa intervención o de esa política. La primera es escuchar a las personas mayores, preguntarles qué quieren, qué necesitan, qué les pasa.
Y la segunda es comprometerlos en el cambio. Uno a veces ve que los políticos toman decisiones y no les preguntan, no los consultan. Eso está abocado Claro. a la derrota, a la pérdida. Entonces, atención con esto, porque volviendo a la pregunta del inicio, los 70 de hoy son los nuevos 70, donde la edad cronológica ya no nos define, donde las personas quieren seguir decidiendo hasta su último día y en definitiva es lo que cada uno de nosotros Claro. quisiéramos.